Saludos a todas, a todos. Es para mí un gran orgullo. Siento una gran satisfacción de encontrarme en esta oportunidad con uno de los referentes más importantes de la Universidad del Valle en cuanto a respecta al área de la psicología. Me refiero específicamente al maestro, a mi profesor, uno de mis profesores por aquella valiosa, preciosa época, nada más y nada menos que don José Bautista. ¿Cómo te encuentras, querido José? Bienvenido a este espacio. Muchas gracias. Me encuentro muy bien, muy contento de verte de nuevo después de algunos años, no digo cuántos, pero no son muchos tampoco. No son muchos, parecen muchos, pero no lo son. Parece que Nos fue ayer. remontamos, el grupo mío, la promoción mía o la cohorte, como la quieran llamar, esta generación, iniciamos clases en 1991. ¿Recuerdas algo de esa época? Claro, recuerdo que estábamos con la nueva Constitución del 91 y nosotros, sobre todo en mis cursos, en mis programas de curso, lo que llamábamos el currículum, incorporamos la idea que está en la Constitución de procurar que lo que estamos enseñando en la universidad se aplique a lo multiétnico y a lo multicultural, porque en verdad el plan de estudios nuevo de psicología era multipluralista. Cuando hicimos el cambio tuvimos la oportunidad de aceptar también todas las corrientes psicológicas que estaban en ese momento. Y cuando ustedes entraron en el 91, que Colombia dio un salto al cambiar la Constitución, nosotros también poco a poco fuimos incorporando esa Constitución nueva a los cursos de psicología, especialmente el humanismo, que era muy sensible a esta diversidad, al multiculturalismo, al multiétnico, todo eso de la Constitución. Un excelente tiempo, sin lugar a dudas, y nos conecta mucho con, con todos los aspectos nuestros en aquella época, en lo social, en lo psicológico precisamente, y en la Universidad del Valle abrió un derrotero importante de trabajo, y siempre es importante traerlo a la memoria. Otro de los aspectos que siempre tuvimos presentes desde que nos reencontramos, la promoción nuestra de esa época, es recordar, por ejemplo, a otro de los referentes en psicología y en la ¿Cuál? universidad en general, en lo cultural, el cual es, porque un año anterior a nosotros llegar, en el 90, recién fallecía. Me refiero a don Estanislao Zuleta, el cual precisamente recibe el doctorado honoris causa de la Universidad del Valle. ¿Lo conociste? Me imagino que sí. A don Estanislao Zuleta, Yo, ¿interactuaste con él? yo tuve la oportunidad de ser alumno, estudiante de él en la Universidad Nacional. Y Mamma mía. era una lumbrera desde ese entonces, porque él era un psicólogo psicoanalista autodidacta. Él era el que más sabía de psicoanálisis en esa época y sin embargo no había asistido a una universidad. Por eso, cuando se le dio el título honoris causa bajo la iniciativa de la doctora Sonia Meluc, que en ese momento estaba de jefe de departamento, fue un gran honor para él que una universidad le diera el título de psicólogo. Entonces lo recuerdo como estudiante de él y porque me saqué un 5 en su materia con un trabajo que le hice sobre el gran Burundún Burundá ha muerto, de un autor colombiano. Ahora recuerdo el nombre. Y luego en la Universidad del Valle, ya como colega, como estando ambos en la misma posición. Él en otros cursos de psicoanálisis y yo ya como profesor vinculado desde hace un tiempo a la universidad. Sí, lo conocí y fue un gran aprendizaje el que obtuve de él porque era una persona muy creativa, muy inteligente
y con esa visión incluyente que le estaba diciendo de la Constitución. Él era un personaje que no se interesaba tanto en lo formal, en llamar a lista y en seguir un texto exacto, porque para él las clases eran muy creativas y él las iba desarrollando a medida que los estudiantes íbamos participando. Luego lo vi también siendo yo profesor y él colega en esa misma actitud. Qué interesante. Ahora tuviste la oportunidad de ser en doble instancia, tener ese contacto con él, tanto como estudiante en tus años en la Universidad Nacional y luego te reencuentras con él a nivel profesional. O sea, tú trabajando en la Universidad del Valle y él también incorporado allí. Bastante Sí. interesante este dato también. Y me imagino que estás contento porque tú que fuiste parte de los inicios de psicología como tal en nuestra comunidad unibayuna, pues imagínate, tú sabes que la celebración de 75 años no son muchos, pero tampoco son pocos. Aunque es una universidad nueva, vale la pena celebrar esa fecha redonda tan bonita, 75 años. Obviamente complicado que se hayan celebrado en esta época tan complicada del confinamiento. Y ¿Sabe también, un dato anecdótico curioso? La Universidad del Valle cumplió 75 años. Yo cumplí 75 años. Somos de la misma edad. Muy jóvenes, la universidad y yo. claro que sí, Sí, interesante, ¿no? bastante. Y maestro, teniendo en cuenta también la relevancia de que, como usted lo sabe muy bien, psicología como tal está muy cerca de ser constituida como una facultad. Estamos a quizá a meses conforme hemos logrado averiguar, conforme a la planeación que se habían pues, normalmente anticipado para mes de entre octubre y noviembre, se está hablando de que ya se concretara ese paso. Y es un paso importantísimo, porque cuando tú llegas, me imagino, a Univalle, pues en psicología era consejería. Era Y todo el consejería. proceso de pasar de consejería a plan de psicología a departamento, ¿no? A hacer un programa y ya luego ser constituido como escuela para posteriormente ser instituto, que es en lo que se encuentra hoy en día, y ya dar ese paso que estamos mencionando, Muy la importante. facultad. ¿Cómo lo Facultad. has vivido tú? Y aparte de eso, en la participación que tuviste en todos esos procesos desde el principio y hasta donde alcanzaste a estar con la universidad, en psicología. Sí, ese es un honor que hoy puedo, al mirar en retrospectiva, darme cuenta de lo importante que ha sido ese caminar. Porque yo llegué a la Universidad del Valle en 1968 y el departamento de psicología pertenecía a la división de educación que era liderada por el decano Josué Ángel, ya desaparecido. Y estaba el doctor Luis H. Pérez de jefe de departamento de psicología, con un plan de estudios que era de consejería psicológica. Como estábamos en una división de educación, el énfasis era formar consejeros para la educación media colombiana y por eso el plan tenía énfasis la práctica supervisada y las materias, los cursos en educación, hasta que en 1976, después de haber hecho un análisis de cómo era el comportamiento de nuestros egresados y de cómo los profesores que estábamos, habíamos también evolucionado, habíamos cambiado, ya no éramos los mismos. Entonces nos reunimos estudiantes y profesores, eso es muy importante decirlo, lo tengo escrito. Al profesor Álvaro Enríquez le dejé una copia de un resumen que yo hice de mi evolución y hago énfasis en que los estudiantes y los profesores en 1976 nos reunimos para
a hacer el cambio del plan de estudios de consejería psicológica al plan de estudios de psicología profesional. Entonces ya eran 5 años y ya había nuevas exigencias como ampliar los sitios de práctica supervisada e incluir la tesis como requisitos de grado. Eso fue un logro muy importante, tanto en mi vida como en la vida de psicología como carrera, porque nos convertimos en pioneros de psicología en Cali y en todo el suroccidente colombiano, cuando eso solamente era Universidad del Valle la que tenía un programa de psicología. Hoy es distinto, hoy casi todas las universidades tienen planes de estudio de psicología, pero en aquella época nosotros estábamos siendo pioneros, empezando. Y yo le quiero hacer un reconocimiento hoy a las personas de esa época, de 1968 en adelante, porque es bueno que las nuevas generaciones conozcan las raíces, conozcan los orígenes, porque algunos creen que la historia empieza cuando ellos empiezan y se les olvida que hubo un camino. Entre ellos está, por ejemplo, la psicóloga Alicia Ortega, trabajaba en nuestro departamento de psicología de esa época. Está la profesora Judith Bolívar, que todavía vive, el doctor Rubén Lecter, recientemente desaparecido, el doctor Bernardo Gómez, el mismo doctor Josué Ángel, que era el decano de educación, el doctor Luis H. Pérez, que era el jefe de departamento y con quien volví a trabajar cuando él está todavía de rector de la Universidad Autónoma, y en el año 2000 él me llamó para que fuera el director de bienestar universitario de la Universidad Autónoma. Y entonces volví a trabajar con él, siendo el rector y siendo yo el director de bienestar universitario. Hay otras personas de esa época que eran estudiantes de nosotros y que después fueron también profesores del departamento y fuimos colegas. No los nombro porque ellos seguramente tendrán la oportunidad de presentarse después, pero yo lo que hago es énfasis en las raíces, como un puñado de profesores sin pretensiones, sin ser prepotentes, muy humildes, muy generosos, muy dedicados, muy puntuales, creamos entre todos el nuevo plan de estudios y luego las transformaciones sucesivas que le dejé al profesor Enríquez, cómo lo viví yo en un escrito que él debe tener todavía en su poder. Bastante importante reconstruir esa historia tan apasionante. ¿Y cuál es la importancia que tiene para ti el simbolismo o el grado de significación haber vivido esto prácticamente desde los inicios, desde las raíces? Y cuando te conozco precisamente ya estabas enfocado en tu área de especialización, del humanismo y con el enfoque rogeriano tan interesante y esos grupos de trabajo fascinantes que tú siempre elaborabas a pulso. ¿Cuál es la Pulso. importancia que le das a esa época en general tuya Bueno, en psicología? yo ahora veo que allá están también mis propias raíces. En esta cuarentena obligatoria me dediqué a reconstruir mi propia historia familiar y a reconstruir mis orígenes. Y hago mucho énfasis que yo nací en un pueblo muy pequeño, semirural, en el norte de Santander. Es un pueblo todavía olvidado de todo. Pero luego nos fuimos a vivir a Pamplona y de Pamplona me fui solo
a Bogotá, a la Universidad Nacional. En este libro que estoy haciendo familiar, hago un recuento de mi vida y hago un paralelismo con mi vida como psicólogo, porque más o menos sucedió así, de la misma manera, sencilla en los orígenes, sin la prepotencia del conocimiento, etcétera, llegamos a construir algo que hoy es orgullo y que hoy puede mostrar la universidad como un trabajo. Lo que yo recuerdo como anécdota también es que en aquella época del 68, yo llegué simplemente como psicólogo y luego me gané una beca para hacer la maestría en Carolina del Norte. Y la maestría era un título muy importante, como decir ahora muy valorado, el título de doctor, de PhD. En aquella época el título de magíster, de MA.MB, era muy valorado. Entonces me gané una beca de la SPAU, Latino American Scholarship for American University. Y con esa beca hice mi maestría. Y cuando llegué a la Universidad de Carolina del Norte, yo llevaba un background de la Universidad Nacional de psicoanálisis. Y en la Universidad de Carolina del Norte el énfasis era el conductismo. Entonces yo tuve que hacer un cambio de chip muy rápido para darme cuenta que ahí no se podía hablar de psicoanálisis, sino aprender todo lo nuevo que nos estaba mostrando lo que para mí era una nueva psicología. Cuando yo estudié, lo predominante era el psicoanálisis. El conductismo apareció en el último año con una conferencia nada más. Pero luego en Estados Unidos el conductismo fue el énfasis. Y la fortuna mía fue que tuve la oportunidad de participar en algunos grupos rogerianos de encuentro. Se llamaban grupos de encuentro que estaban en boga en esa época. Y al regresar, el profesor Octavio Giraldo era el director de los cursos de Rogers, de la psicoterapia centrada en la persona. Entonces él me dio a mí la oportunidad de continuar con los cursos rogerianos. Yo tomé esa bandera humanista, la cual en el 76 se logró incorporar como una de las corrientes de la psicología que le aportaban al plan de estudios. Entonces incorporamos a ese pluralismo ideológico que era psicoanálisis, conductismo y humanismo, se lo incorporamos al plan para que el plan tuviera esa visión integradora, una visión incluyente y se enriqueciera en el campo profesional. Y el campo profesional era poder aplicarlo tanto en educación, que era lo que ya venía, como en la clínica y en lo organizacional. Ahora tiene muchísimos más campos de aplicación, pero esas fueron las tres corrientes que lo iluminaron para que se ampliaran las aplicaciones profesionales dentro del plan. La otra parte es que en esa época, como no nos habíamos especializado, el ambiente entre los profesores que le nombré con el jefe del departamento era de mucha colaboración, de mucho apoyo. Nosotros nos reuníamos en sesiones de consejo de departamento y tomábamos las decisiones de quién iba a dar cuáles cursos, por ejemplo. Pero si en alguna oportunidad alguien necesitaba ir a Bogotá o salir, había otro profesor que lo podía reemplazar y era fácil. José, ¿usted me puede reemplazar en este curso? Con mucho gusto. Y nos apoyábamos de esa manera sin rivalidades. Luego de la especialización y de que se establecieron las corrientes, sí hubo rivalidades y era muy difícil que un profesor pudiera reemplazar a otro cuando él tenía que salir a algo, algún congreso o algo. Esa parte de compañerismo me parece importante resaltarla para que los nuevos psicólogos y sobre todo los que sean después de la pandemia tengan en cuenta que hay que tener una educación en valores
como la cooperación, como la solidaridad, como la empatía, la compasión, todos esos valores que nosotros ya practicábamos en la época en que tú mencionas de psicología humanista y en 1991 cuando tú entraste. Claro, nosotros poco a poco la fuimos adquiriendo, ¿no? Muy poco a poco. Y a partir de allí, ¿cómo seguiste a lo largo del proceso de pasar entonces ya de departamento de psicología con el plan? ¿Cómo viviste lo de la constitución de ser constituido, quiero decir, en escuela de psicología? Porque también obviamente todavía estabas trabajando allí y luego no sé si te correspondió también estar allí cuando pasó de escuela a A instituto. instituto, ¿Cómo sí. narras a grandes rasgos todas esas transiciones Anécdotas. Yo tan participé en interesantes? todo, Y sí. exacto, anecdóticamente, históricamente, ¿y qué papel jugaste tú en esos procesos también de cambio? Bueno, como debe constar en todas las actas que se hacían para lograr esos cambios, en todos ellos estuve participando. Lo que recuerdo es que había profesores que querían independizarse de educación, porque nosotros estábamos adscritos a la Facultad de Educación o a la División de Educación y éramos un departamento de psicología. Algunos compañeros míos no eran muy alegres, no estaban muy contentos de estar bajo la sombrilla todavía de educación. Y entre otras razones, porque ya habíamos crecido mucho, una de ellas fue esa, la de que nos independizáramos. Y fue así como de departamento de psicología nos convertimos en escuela de psicología. Y la escuela de psicología a su vez tenía 3 departamentos. Y yo pertenecí dentro de la escuela de psicología al departamento de psicología clínica. Y me correspondió el honor, ¿me oye? Entonces decía que tenía 3 departamentos la escuela y a mí me correspondió el honor de jubilarme siendo el jefe de departamento de psicología clínica de la escuela de psicología, que luego se convirtió en instituto y que seguramente ahora se convertirá en facultad de psicología. Un gran logro, un gran honor. ¿Y recuerdas algunas anécdotas interesantes o cómicas o quizá algunas que generaron ciertas tensiones que fueron naturales durante esos procesos que quisieras Sí, compartir? recuerdo, la primera que recuerdo es que yo llegué muy joven a Cali. Yo no había, ni siquiera me había graduado. Tenía 23 años y llegué y recuerdo que tenía estudiantes que tenían más edad que la mía. Yo tenía 23 años y tenía estudiantes de 25, de 30, de más años. Y una vez fuimos todo el grupo de estudiantes que íbamos a iniciar una práctica a un colegio a hacer una entrevista colectiva a los estudiantes, el director de la práctica, que era yo, y la rectora de ese colegio. Y había un estudiante mayor, canoso, con gafas, y la profesora, la rectora del colegio, se dirigió a él creyendo que él era el profesor del curso, el director de la práctica. Y yo me quedé callado esperando a ver qué pasaba, porque yo al lado de él era mucho más joven. Él era el profesor Desiderio Martínez. En esa época ya era el rector del colegio Eustaquio Palacios de Cali. Él fue estudiante de nosotros y esa anécdota la recuerdo mucho porque yo era un peladito todavía de 23, 24 años y él ya era un rector de colegio, como muchos otros estudiantes compañeros de él. Esa es una anécdota que me gusta recordar. Otra, ya estando en Meléndez, que a ti te correspondió, fue cuando una vez el río Lili se salió de su cauce y se nos metió a nuestra casa
en En Ciudad Ciudad Jardín, Jardín. en Ciudad Jardín. Y entonces hubo una inundación y se me mojaron todos los libros. Yo tenía una biblioteca muy buena porque en esa época no teníamos computadores ni celulares, era todo a mano. Muy Entonces yo artesanal. era artesanal y yo, en lugar de ir a la biblioteca a estudiar, yo lo que hacía era que iba a comprar los libros. Y por tener tantos libros se me mojaron en la inundación. El asunto es que tenía clase y me fui al salón de clase a esperar a mis estudiantes y les dije con cara de solemnidad: buenas tardes, muchachos, tengo una situación muy especial, quiero compartirles. Y ellos todos, ustedes: ¿cuál situación? No, que mi casa se inundó y la clase no la podemos hacer aquí, sino allá, para que antes ustedes me ayuden a sacar barro y y a lavar libros y ya que se den cuenta lo que es una situación en la que hay que demostrar solidaridad, etcétera, etcétera. Y todos los estudiantes apoyaron la idea y nos fuimos caminando desde el salón de clase hasta mi casa. Y hay gente que recuerda ese hecho también como una anécdota inolvidable, porque la Ya clase de fue ese día... la mejor clase en vivo que yo haya tomado de psicología en mi existencia hasta el momento. Déjame Así, decir, que bueno, eso sí que me honra oír. La mejor clase de psicología en toda su esa existencia. de ese día fue lo que más me ha impactado y fue la clase que viví con más pasión y con más detalle, porque fue una clase real en el terreno, con la vivencia, con la experiencia y con la interiorización de los conceptos mientras que explicabas aspectos y mientras que nosotros participamos de este enriquecimiento a pulso. Y yo creo que eso es obviamente inolvidable, se queda registrado inmediatamente en tu ser. Sí. Cambiando un poco la tónica, querido José, ¿en qué otros logros importantes destacados o cuáles resaltarías, porque sé que son muchos, a lo largo de tu participación como docente universitario en la universidad? ¿Qué otro logro Pues lograste allí? digamos que cuando se cambió de plan de consejería a psicología, yo tomé la bandera humanista. Eso es un logro. Con la bandera, estar en el departamento de psicología representando al humanismo. Y, y es un honor que también me trajo problemas porque el humanismo no era muy bien considerado por algunos colegas míos, que consideraban que lo máximo era el psicoanálisis y el conductismo, lo que después se llamó el comportamental, cognitivo comportamental. Pero yo, valiente, asumí esa responsabilidad y logré fomentar una educación centrada en el estudiante, que es la educación humanista, la rogeriana, que esa es una revolución en psicología. Proponer que el profesor no fuera un dictador de clase, sino que el profesor pudiera facilitar el aprendizaje del estudiante a través de la propia vivencia. Entonces yo me arriesgaba a llevarme a los estudiantes fuera de la universidad, al campo, allá al aire libre, en una casa fuera de Cali, a convivir con ellos 2, 3, 4, hasta una semana, viviendo los procesos que se dan en un proceso de grupo y haciendo psicoterapia con ellos. Ellos se convertían en los estudiantes que tenían el problema y lo consultaban, y nosotros, en un ambiente de aceptación y de confianza y de mucha seguridad, podíamos practicar ese modelo, no en el salón de clase con libros, sino con la vivencia. Todavía tengo estudiantes en Cali y en Colombia y fuera de Colombia que hacen énfasis en ese modelo educativo
y en esas experiencias en donde él era el libro y él mismo era el sujeto y el objeto de estudio. Para mí, ahora recordarlo, me veo como que fue un gran riesgo el que yo corrí. Nadie lo hacía. Que fuera capaz de sacar a los estudiantes del salón de clase, llevárselos para la montaña, convivir con ellos en un grupo y vivir toda la experiencia grupal, toda la terapia grupal e individual para que ellos adquirieran ese conocimiento desde su propia experiencia. O sea que lo vivencial fue un logro académico y personal para mí en la universidad, haber logrado que los estudiantes... Entonces, la relación con los estudiantes era muy buena y eso no gustaba mucho a algunos colegas, ya que me preguntan los sinsabores, también ese era un sinsabor. Afortunadamente, los estudiantes ese modelo lo vivieron con mucho respeto, con mucha intimidad, mucho profesionalismo, y lo que nosotros vivíamos allá siempre permaneció con nosotros, no hubo ninguna queja y logramos salir adelante. Ahora, pasando al plano profesional tuyo en particular, querido profesor, ¿qué otros logros importantes desarrollas en tu vida profesional en Colombia, en el departamento, en Cali? Bueno, siendo, como ya le dije, pionero en humanismo, tuve la oportunidad de, en asociación con otros psicólogos humanistas, crear la Asociación Colombiana de Psicología Humanista, de la cual yo fui presidente de esa asociación colombiana. Y como asociación hicimos varios congresos internacionales en Cali y tuvimos la oportunidad además de hacer, por ejemplo, el primer Congreso Colombiano de Hombres. Nosotros ya empezábamos a cuestionar los modelos patriarcales, el modelo machista, y sabíamos que no solamente eran las mujeres las que tenían que, con su feminismo, trabajar por el cambio de valores masculinos, sino que éramos nosotros mismos los que teníamos que trabajar nuestra propia intimidad masculina y cuestionar los valores machistas en los que fuimos criados y proponerle a la sociedad cambios. Después participé en un Congreso Mundial de Hombres en Hungría. Teníamos como bandera el trabajo de la identidad y de la nueva masculinidad, de la identidad masculina y de cómo sería el reto de ser hombres hoy. Eso fue un logro, trabajar por la psicología humanista y expandirla por Colombia, haciendo talleres en por lo menos 5 ciudades con el amigo Frank Cardel, a quien invitamos a uno de los congresos y quien después se convirtió en nuestro profesor y colega. Y el Departamento de Psicología apoyó el hecho de que nosotros hiciéramos entrenamiento en psicología holística bajo la bandera, bajo la orientación de Frank Cardel, y que ese entrenamiento lo extendiéramos por todo el país. Lo mismo hicimos con la psicóloga Natalie Rogers, hija de Carl Rogers. También la trajimos a Cali como invitada a otro congreso y también trabajamos con ella la expedición creativa, en donde además de la psicoterapia que ya sabíamos convencional, ella incorporaba el arte, incorporaba la lectura, la pintura, la danza, incorporaba mucho más el cuerpo. Eso fue Lo otro estético. logro. Sí, lo estético y la ética y lo estética de la mano. Bueno, ahí se me fue la imagen. Me gustaría, como anécdota, comentarles que yo empecé en un plan de consejería y todo es un ciclo.
todo evoluciona. Mi escrito se llama así como la espiral, como símbolo de mis transformaciones. Lo digo porque ya al final de mi estadía en la facultad, en psicología, en el departamento, fui invitado por la universidad, por la vicerrectoría académica, a que diera cursos sobre consejería estudiantil para profesores de la universidad, con la idea de que los ingenieros, los profesores de estadística, todos los profesores de allá de Meléndez, sabían mucho de su campo, pero de la relación con el estudiante y de la consejería no sabían mucho. Entonces yo comencé a dar cursos de consejería estudiantil para profesores en Meléndez. Luego también comencé a dar consejería estudiantil en San Fernando, en la Facultad de Salud, en la Facultad de Enfermería y en varias otras. Y ellos tienen programas de consejería establecidos. Y últimamente, digamos hace 3 años, el programa de medicina me llamó para que diseñara un curso, un diplomado de consejería estudiantil para los médicos. Era importante porque yo les había dado consejería a las enfermeras, a los de terapia ocupacional, a fonoaudiología, a odontólogos, pero a los médicos no, ellos estaban como reacios. Pero dio la casualidad que hace unos 3, 4 años hubo una racha de suicidios en la Facultad de Salud, en Medicina, y ellos se preocuparon y consideraron que era muy importante que el médico aprendiera algunas técnicas y algunos manejos propios de la consejería, de manera que fuera el profesor de medicina el que primero atendiera estudiantes que estuvieran en riesgo. Y me llamaron y yo Claro, que fui. consideraran la parte mental. Exacto, que no era solamente lo médico, sino lo mental. Entonces era un diplomado que estaba diseñado para un nivel. Fue tanto el éxito que se hizo el segundo nivel y ellos pidieron el tercer nivel de consejería, 3 diplomados. Eso ustedes lo pueden constatar, ¿no? En salud. Y eso fue ya hasta el año pasado. En Meléndez seguí conectado con consejería. Esa es la anécdota, porque la Vicerrectoría Académica tiene un programa de asesoramiento estudiantil que se llama ACES, Asesorías Estudiantiles. Y el objetivo de ellos es ayudar a los estudiantes que han ingresado a la universidad por condiciones de excepción. Aquellos que no pudieron entrar por el puntaje de los exámenes de estado pueden entrar si cumplen unas condiciones de excepción, como ser Pilo Paga u otros programas que la universidad tiene. Pero como estos estudiantes vienen de regiones culturalmente más deprimidas, de colegios que no tienen tanta tecnología ni tantos avances, si entran a competir con los estudiantes que han ingresado por el puntaje del ICFES, que ya se llama prueba de estado, pues les va mal y tienden a caer en bajo rendimiento. Entonces, la universidad creó el programa ACES para asesorar a esos estudiantes para que no hubiera deserción académica, no hubiera bajo rendimiento. Y dentro de ese programa se creó uno que para mí se me hace la boca hablar y que ojalá se conociera a nivel mundial, y es el de consejería psicológica realizado por estudiantes. Los consejeros son alumnos, estudiantes de último año de diferentes carreras. Ahí hay de psicología, de ingeniería, de arquitectura, de todas las carreras. Ellos reciben un entrenamiento y como pares atienden a los estudiantes que ya le mencioné, que pueden caer en bajo rendimiento porque vienen en condiciones de inferioridad, como ser Pilo Paga
o como el otro programa que tiene la universidad para recibir a estudiantes en condiciones de excepción. Entonces, el valor y lo más importante es que son los estudiantes los que le hacen, los estudiantes de últimos años, los que le hacen consejería a aquellos estudiantes de la universidad que pueden estar cayendo en problemas de bajo rendimiento y que pueden tener problemas de tipo personal, como de adaptación al medio, etcétera. A ellos se les hace un diplomado en consejería psicológica. Por supuesto que los estudiantes consejeros no están solos, tienen a sus coordinadores y a sus profesores y va como una jerarquía hasta que llega a los profesionales. O sea que si este estudiante consejero no puede ayudar o encuentra que la situación de un estudiante amerita una mirada profesional, él lo puede remitir al profesor, a un psicólogo o a un psiquiatra. Esa es la parte muy buena de la Universidad del Valle, que le decía, incluyente. Ahí hay indígenas, hay de toda clase de estudiantes, que claro, si no se les Por ayuda, pues supuesto. sí. Entonces, Lo, empiezo en consejería y termino en consejería. lo interesante es que en la Universidad del Valle siempre se están explorando nuevas metodologías y nuevas expresiones desde lo profesional y también de lo cultural. Es para mí tan importante darme cuenta en tiempo real, maestro, de lo que me planteas, porque precisamente esta exploración que estamos llevando a cabo precisamente con ustedes, nuestros profesores, con nuestras profesoras, y también explorando con profesionales que están trabajando de la cohorte nuestra hoy en día en Univalle, que son maestros y maestras de allí. Sí. Es interesante darnos cuenta cómo precisamente este detalle tan enriquecedor que corresponde a lo que tú narras. Psicología empieza originalmente en sus inicios como consejería y se va complejizando y va evolucionando hacia llegar hacia lo facultativo, a la facultad como tal, que se proyecta para un par de meses a partir de ahora, pero como tú lo narras tan interesantemente, de una manera muy interesante, se va complejizando, pero luego regresando a la parte de la consejería, o sea que se avanza, pero igual se mantienen esas bases fundamentales de fondo. Y Sí, creo que el siguiente planteamiento, la siguiente inquietud tiene que ver con eso. Mencionas medicina, mencionas consejería, obviamente lo tuyo es la psicología, eres un psicólogo clínico nato, diría yo. ¿Qué otras áreas importantes, aparte de las que has mencionado, profesor Bautista, incorporarías tú a lo psicológico, de lo que tú logras percibir? de lo que yo logro percibir. Quiero decir que en febrero de este año terminé el último diplomado para ese programa de ACES, de la Vicerrectoría Académica. Estoy hablando actual, ¿no? Para febrero de este año fue mi último diplomado para consejeros psicológicos. Y allí tuve la oportunidad de tener estudiantes de último año de psicología. Entonces, a través de lo que vi en ellos, yo lo que le puedo decir es lo siguiente, si hago una mirada retrospectiva y qué mirada prospectiva podría ser. Me gustaría que el nuevo psicólogo, ahora voy a agregar la palabra pospandemia, fuera un psicólogo que tuviera algunas actitudes, algunos valores nuevos como los que ya mencioné, como la solidaridad, como la compasión, como la empatía, como el amor, como la aceptación incondicional del otro, y que ese psicólogo no fuera solamente formado en lo mental. Yo veo que mi logro máximo que yo practico todavía es que logré integrar mente, cuerpo, emoción y conciencia o espíritu. Yo propondría que se formaran psicólogos desde esa visión, que no solamente fuera el estudiante a sentarse a un salón de clases a escuchar a un profesor, como es la educación tradicional, sino que la materia fundamental podría,
el tema del curso puede seguir llamándose como se llaman ahora, pero que el profesor y el estudiante se interesaran por fomentar el autoconocimiento, que se interesaran en fomentar la toma de conciencia de sí mismos como cuerpo, que pudieran hacer tai chi, que pudieran hacer respiración, que pudieran meditar, que pudieran trabajar su cuerpo a través del ejercicio, que eso lo incorporaran a su práctica profesional, que no fuera solo el bla, 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 sino un estudiante que pudiera hacer danza, danzoterapia, trabajo de figura de formas, como dibujo, en fin, que se metiera mucho más en la complejidad del ser humano y que eso lo aprendiera desde su propia vivencia. Lo digo con mucha seguridad porque hay psicólogos aquí en Cali y en Colombia que me enfatizan que lo que ellos hoy sienten con mucha seguridad fue esa oportunidad que tuvieron de vivir lo que se estaba enseñando. No era la teoría como letra muerta, sino que era la experiencia. Nosotros estábamos basados en la experiencia, teníamos un enfoque fenomenológico, existencial, metido en el humanismo, para que lo estudiante sintiera lo que está aprendiendo y lo incorporara a su personalidad, a su manera de ser. Porque la crítica era que de nada nos sirve que yo me aprenda un texto y lo tenga aquí, pero no lo practique o no lo viva o no lo entienda como un cambio en mi personalidad. Ese sería el enfoque o el aporte que yo le daría, mi propuesta. O sea que tú planteas un ser humano más completo, más integral. Más integral. Una pregunta complementaria a ese aspecto, dentro de lo que tú resumes, ¿qué sería entonces lo esencial de lo psicológico, de la psicología? Mencionas muchos aspectos, pero ¿cuál sería el trasfondo, lo esencial para ti? En este escrito que le mencioné, digo que la psicología tuvo un objeto de estudio y un método al comienzo de mi carrera, que era el psicoanálisis, y el objeto era el inconsciente y el método era el psicoanálisis, la asociación libre. Yo fui formado en psicoanálisis, como lo digo, y nombro a los profesores que fueron a los psicólogos y los psiquiatras que fueron mis profesores en mi escrito para que se pueda confirmar. Y luego cambió el objeto de estudio y el método cuando ya me metí en lo conductual. Y luego cambió otra vez cuando me metí en el humanismo, en donde no era solamente lo que se podía observar el objeto de estudio, sino que era el mundo interior con sus sentimientos, con sus valores y con sus recuerdos, el centro como el tema de estudio con otro método de estudio. Y luego eso fue cambiando hasta que me metí con el holismo y otros nuevos métodos y nuevos enfoques para estudiar nuevos sujetos, nuevos temas. Y la esencia hoy es recuperar esa vida interior, la esencia del ser humano. Si le queremos poner un nombre, yo diría lo que la psicología científica mató y que luego tuvimos que revivirla, fue el alma. Digo que mató porque, por ejemplo, cuando una vez en la Universidad Nacional una profesora psicoanalista nos dijo, bueno, el tema para la siguiente clase es ¿qué es la psicología? Hagan un escrito y tráiganlo. Yo hice un escrito y lo primero que hice fue buscar en un diccionario cómo se define psicología. Y la definición primera que encontré fue: psicología es el estudio del alma
Y así empezaba el trabajo que aún conservo, porque ella me lo calificó y yo lo tengo en mis archivos. La profesora lo primero que dijo fue algo así como: José, esto es una facultad de psicología. Si usted quiere estudiar el alma, váyase para un seminario. Aquí somos ciencia. Bueno, desde entonces no se volvió a hablar ni de alma ni de espíritu, y todos creíamos que lo científico era lo que ya sabemos que es lo científico, el método científico, Lo con riguroso. lo riguroso, lo experimental, lo que se puede fotografiar, filmar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero luego, con el humanismo y los siguientes enfoques, descubrimos que con el mismo método científico se puede estudiar el mundo interior y conocer cuál es la esencia del ser humano. Esa por la que tú preguntas, ¿qué es lo esencial? Yo hoy estoy convencido que nosotros lo que tenemos son distintos ropajes, como cuando la cebolla de cabeza uno quiere conocer qué es la esencia y le quita la primera capa para conocer, ahora sí voy a encontrar la esencia, y le quita la segunda capa y le quita la tercera y le quita todas las capas y no encuentra nada. La esencia se perdió. Pero eso es lo que pasa con lo esencial en el ser humano. Nosotros nos llenamos de capas, de la personalidad, lo que muchas psicologías estudian como lo verdadero, la personalidad, lo que se ve, pero se olvidan de lo esencial. Yo Del ahora ya fondo. con el fondo, ¿qué es lo que mueve todo? Yo ahora ya, como no estoy metido en la facultad, ya puedo hablar de alma, de espíritu, de conciencia, de energía, de cuántica, y ya no me da miedo que me critiquen los colegas, porque ya después de jubilado ya puedo decir lo que yo mismo he aprendido y Ya comprobado. eres independiente. Ya soy independiente, ya no tengo que decir, es que eso lo dijo Freud, es que eso lo dijo Skinner. No, eso ahora lo digo yo, lo que yo vivo, mi esencia como ser Ahora, humano. profesor, Gracias. qué otras disciplinas, qué otros saberes han aportado, en tu caso, a tu persona? En esa construcción tan fascinante, ¿qué más ha aportado para tu desarrollo personal? Ha aportado mucho el trabajo del cuerpo. Yo siempre he sido un caminante y estuve por muchos años haciendo buceo. Aquí en Cali tuvimos a una profesora invitada que se llama Úrsula Sier. A ella también le encantaba el buceo. Íbamos a las piscinas panamericanas y nos entrenamos en buceo. Hicimos todo el proceso riguroso de entrenamiento en buceo. Entonces hicimos muchas salidas a Gorgona, a La Guajira, al Chocó, a San Andrés, Providencia, en plan de buceo. Y yo el buceo después lo tomaba como una metáfora. Maestros, ahora vamos a bucear. Y nos metíamos en el fondo del mar cuando ya aprendimos a usar un tanque de aire comprimido. Y cuando estaba en terapia, entonces también aprendíamos a bucear en el mundo interior. Y el buceo se convirtió en un deporte, en una práctica de respiración, en una práctica de meditación, porque antes y después uno se calma, pero también se convirtió en una metáfora para explorar y bucear en el mundo interior. Entonces, uno es trabajar el cuerpo. Dos, he estado también muy metido en clases de yoga, donde se trabaja mucho la flexibilidad, ¿no? La flexibilidad lo digo con doble sentido. Uno tiene que tener una mente flexible y un cuerpo flexible que lo apoye para todos estos cambios. Y en yoga, que es como decir la unión mente-cuerpo, uno la vive. Eso no es una clase teórica, uno hace lo que la profesora de yoga le está pidiendo que haga. Entonces uno se mete a tener una experiencia de unión mente-cuerpo. Eso me ayudó mucho. Hay también algo importante, y es que he mantenido mi trabajo que me mantiene activo, y he desarrollado el espíritu solidario.
Yo pertenezco a la Corporación de Profesores de la Universidad del Valle, que ya tenemos 30 años y pico. Esa corporación de profesores, Corpu Valle, se preocupa pues, por el bienestar de los profesores de la Universidad del Valle. No de todos, sino de los que son asociados. Son más de 500. Allí creamos un comité que se llama Comité de Relaciones Solidarias con la Comunidad, y yo estoy a cargo de ese comité. Y entonces puedo decir que he sido muy coherente en mi vida, porque cuando hemos hablado en clases de solidaridad y empatía y compromiso y compasión y todas las actitudes que producen un cambio en la persona, yo las he practicado. No estoy dividido entre que eso es la teoría y esta es la práctica. No, hay que vivirlo. Entonces, ayudamos mucho a la comunidad, donde tenemos una sede en Tocotá, que es un corregimiento del municipio de Dagua, allá por el kilómetro 20 a la vía del mar. ¿Y cómo la ayudamos? A través de la institución educativa Cristóbal Colón. Nosotros ayudamos a través de los talleres que hacemos con los profesores y con los estudiantes, pero también con los padres de familia y con la comunidad en general, aportándole a su bienestar. O sea, nosotros como corporación nos preocupamos por el bienestar de los profesores de la Universidad del Valle, pero también nos preocupamos por el bienestar y el desarrollo comunitario de esa comunidad en Tocotá. Yo he sido también ahí un líder. Y todavía sigo siendo el coordinador de ese comité. Eso uno cree que está ayudando a otra gente. En verdad, como siempre sucede, se está ayudando es a uno mismo. Es lo que uno hace por otro, muy seguramente se ve reflejado en su propio bienestar, en los propios cambios que uno mismo va dando. En la misma manera en que uno va evolucionando, uno se va transformando. Ya no es el mismo de cuando empezamos ese comité, ahora es con una nueva visión. Por eso cuando hablan de la pandemia y de la pospandemia y las propuestas que hacen, esos valores que se proponen para la pospandemia, nosotros ya lo estamos viviendo. Nosotros ya estamos viviendo lo que es la solidaridad, la empatía, la compasión, que yo no utilizaba ese término compasión por temor a que me criticaran, pero cuando fui a la India y estuvimos allá en un cumpleaños con el Dalai Lama y él nos habló de la compasión, realmente me impactó. Era algo más que la empatía y que el amor incondicional y que la aceptación del otro y que la congruencia. Entonces yo hoy lo incorporo en el discurso y en la acción, pero no como el pobrecito el otro, no, sino como verdaderamente entender lo que el otro está viviendo, respetar su vivencia y ver de qué manera se le puede ayudar a desarrollar ese potencial humano del que hablábamos como la esencia, el potencial, lo interior, lo que crece. Un cultivo mutuo, cultivarte a ti mismo para a partir de ese cultivo y esa extensión, ese progreso, ese crecimiento y ese desarrollo, proceder a cultivar en el otro ser, Sí. en el vecino, en el prójimo, para que haya una integración de esa experiencia. Pienso que así lo logro yo ver Y desde mi perspectiva. ahora que dice cultivo, en esta institución educativa hay énfasis en que es una institución con vocación agrícola rural, porque está en una vereda, no está en un pueblo. Todos los estudiantes son hijos de lo que ahora llaman habitantes rurales. En mi época se llamaban campesinos, pero ahora se llama habitante rural, los de allá. Puede que en otras partes del país todavía haya campesinos. Y como es una institución con vocación agroindustrial, agrícola, nosotros llevábamos semillas
de plantas promisorias para enseñarles a cultivar esas plantas para que ellos las tuvieran en su... Después compramos un lote y se lo dimos a la institución. Lo compramos con un lotetón en Corpluvalle y reunimos un capital, compramos el lote porque la institución que tenía vocación agrícola no tenía dónde hacer las prácticas, dónde sembrar y dónde tener las gallinas y todo eso. Porque era agropecuaria. Entonces nosotros compramos un lote y se lo dejamos a la institución y además llevamos semillas de plantas promisorias para que ellos las cultivaran, las industrializaran y las vendieran después, las comercializaran. O sea que era un desarrollo comunitario que favorecía el bienestar también económico, si ellos lograban vender sus productos. Eso es el cultivo. Y el cultivo lo tomamos cuando hay una ceremonia de grados como otra metáfora, que a mí me gustan las metáforas. ¿Qué estamos cultivando? Entonces ellos dicen, estamos cultivando yacón, estamos cultivando moringa, estamos cultivando chía, estamos cultivando todas esas plantas saludables. Yo les decía, pero estamos cultivando algo más. Estamos cultivando valores, El alma. virtudes, dones, el alma, lo que no se puede decir. Y el cultivo tiene mucho que ver con la Universidad del Valle. Precisamente la Universidad del Valle en sus bases más profundas inicia desde lo agroindustrial y la sensación filosófica de todo ello era propiciar un desarrollo integral desde lo agroindustrial, combinando varios saberes y varias personalidades involucradas con esos saberes para promover un desarrollo integral conjunto. Creo que esa es parte de la filosofía como tal de precisamente Univalle en sus inicios. Y Sí. también me encantaría saber, José, maestro, ¿cómo logras desarrollar estos aspectos que son tan vivenciales, tan de contacto? Mencionas el buceo donde tú te profundizas en el ser para explorarlo lo más a fondo que puedas. Mencionas el yoga que te da esa condición de ser flexible en lo mental, en lo físico, en lo biológico, en un aspecto muy global. ¿Cómo manejas todos estos conceptos que son tan presenciales en esta situación tan dura de la pandemia, desde lo virtual? ¿Cómo has logrado adaptarte a todo esto, por ejemplo? Eso fue una ventaja para mí. En realidad yo no tuve que hacer grandes cambios porque yo ya venía practicando una caminata diaria. Hoy me caminé 1 hora por los alrededores y con un grupo de amigos tengo un sitio en el río Cali, más arriba del zoológico. Hay un sendero hermoso en donde viene el río Cali con agua cristalina y agua abundante y tiene muchas piedras y muchos sonidos, con muchos árboles, muchos pájaros, en fin. Entonces por ahí hacemos caminatas de 1 o 2 horas. Entonces yo he seguido haciendo caminatas, cultivando el cuerpo. Eso es una parte importante. Cultivando la respiración como parte fundamental. Es lo que le digo, que el psicólogo necesita aprender a respirar, necesita aprender a calmar la mente, a estar en un estado de tranquilidad mental. Y eso lo puede lograr con la meditación, con el yoga, con las caminatas, con la lectura, con las buenas lecturas, con una buena alimentación, Interesante. una alimentación que tenga todos los componentes que se ha balanceado. Yo me he inquietado por esa alimentación en donde eliminamos aquí en la casa, eliminamos las grasas, los fritos, bueno, eso ustedes ya lo saben. Pero integrar alimentación, integrar ejercicio, integrar valores, integrar cuerpo, respiración, mente, libros, integrarse a una vida. Entonces a mí me quedó fácil adaptarme a esta pandemia. Sí me hace falta salir al club
de Corpus Valle que se llama Piedra Linda, porque allá también está un grupo de amigos muy grande, en donde uno entra al sauna, al turco, a la piscina, juega billar, y esa relación con los demás de una manera relajada, tranquila, amorosa, sin temores, fortalece mucho la esencia. Entonces uno está fuerte. Yo lo enfatizo porque yo soy un sobreviviente. Dados mis hábitos de vida, estoy vivo. Nació primero una hermana y después nacimos 4 hombres. De esos 5 ya todos han desaparecido. Yo soy un sobreviviente de ese grupo y en total nacimos 17 hermanos. De los 5 primeros yo soy el único sobreviviente. Yo lo atribuyo hoy a lo que le estoy diciendo, a un estilo de vida saludable. Yo he hecho talleres de estilos de vida saludable, de los que empecé a hablar cuando estaba en bienestar universitario en la Autónoma, porque era el responsable del bienestar de toda la universidad, y entonces yo tenía que dar línea y tenía que ser congruente. Entonces el director de bienestar hablaba de bienestar, pero tenía que hablar de mente, cuerpo, emoción, espíritu, conciencia, pensamiento, evolución. Bueno, ¿Cuál y, es? y, y yo lo vivía. Tú lo vivías, buscando precisamente esa congruencia que tú tanto promueves, tanto Es conceptual y prácticamente. Y, cierto. por, por ejemplo, profesor, ¿cuál es el aporte tuyo principal? Yo alcanzo a notar, a percibir que son varios, pero ¿cuál sería el principal aporte tuyo a la psicología como tal y a la regional? En cuanto a la regional, a la ciudad, por ejemplo, ¿cuál es tu mayor aporte? Mi mayor aporte ha sido el de fortalecer la psicología, especialmente la humanista, con un enfoque científico, con un enfoque que sea válido, que sea respetado por los colegas, validado por ellos. Yo llegué a ser profesor titular en la Universidad del Valle, y eso quiere decir que los colegas, cuando evalúan el trabajo de un profesor para ver si puede ascender en el escalafón, validan los aportes que hace a través de libros, a través de prácticas, a través de la misma dirección del Departamento de Psicología Clínica. La parte mayor de mayor impacto en Colombia fue haber trabajado como presidente de la Asociación Colombiana de Psicología Humanista en ciudades como Cali, Pereira, Medellín, Cúcuta, Bogotá y alguna otra, expandiendo esta idea y logrando que los médicos, los psicólogos, las enfermeras y profesiones afines tuvieran un entrenamiento en el que ellos pudieran mirarse a sí mismos como personas. Y una vez que se han mirado a sí mismos como personas, o sea, que han trabajado sus propios problemas, sus conflictos, que se han metido en ese mundo interior, están en mejores condiciones de atender a otros, porque han podido echarse una mirada, como dice una canción que me aprendí allá cuando estaba en Estados Unidos haciendo la maestría, que decía: take a look at yourself and then you can look at others differently. Échate una mirada a ti mismo y después podrás mirar a los otros de una manera diferente. Eso era una canción de, Interesante. de 1970, cuando estuve haciendo la maestría en Carolina del Norte. Te Eso marcó lo bastante practiqué la después. canción. Sí, sí. Es que yo a veces me apoyo en letras de canciones o en poesías, que mi papá me enseñó muchas poesías, y en cuentos y metáforas, con la idea de que nuestra educación está muy centrada en el hemisferio izquierdo.
pero poco tiene en cuenta el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo, ya ustedes lo saben, se encarga de lo lógico, lo racional, lo lineal, lo que se puede fotografiar, todo eso, medir. Pero el hemisferio derecho es mucho más femenino, es mucho más integrador, es mucho más, comprende lo que está pasando de una manera intuitiva. El hemisferio derecho es más creativo, mucho más imaginativo, es el que entiende las metáforas, mientras el izquierdo está entretenido con un cuento que uno echa, el derecho está dándose cuenta de lo que en realidad quiere decir ese cuento. Se distrae al izquierdo para que el derecho se la pille. Entonces, por eso las metáforas para mí son importantes en el trabajo con la comunidad y con los estudiantes también. Ellos cuando logran aquietarse, como le digo, el último curso lo terminé en febrero de este año con estudiantes de la Universidad del Valle Meléndez. No estoy hablando de lo actual, con el grupo ACES. Con ellos también, sacándolos del ambiente del claustro de la universidad aquí y llevándomelos para Tocotá, donde le digo que está nuestra... A la finca. A la finca. Allá vivir 2, 3 días encerrados, metidos en el mundo interior, que a veces lo hace llorar a uno cuando uno recuerda cosas de niño o traumas o todo lo que vive el ser humano, las infidelidades, las desilusiones crueles, los engaños, los traumas, bueno, lo que no lo deja a uno desarrollar el potencial. Hay que vivirlo y estar más actualizado consigo mismo. Entonces, por eso la metáfora. Por eso la importancia de esa metáfora. Sí. Por eso te planteo lo siguiente, a partir de todo ese enriquecimiento tuyo personal tan amplio, ¿cuál es la mayor pasión en tu vida hasta el momento? La mayor pasión, el trabajo con los demás. Yo vivo aquí en un conjunto residencial y no vivo metido en mi apartamento, sino que me preocupo y hago grupos y salimos a caminar y tengo un espíritu comunitario que me anima a que no sea solamente yo el que esté bien, sino que los demás estemos bien. O sea que esos valores, esos dones, esas virtudes que cultivamos en el huerto de la mente de los estudiantes y profesores allá en Tocotá, las practiquemos acá también, con todos, con la familia. Ya le decía que estoy sacando un libro donde yo muestro de dónde saqué mi interés por conocer las raíces y saber que nosotros somos seres humildes, que venimos del campo, que hicimos el genograma y conocimos todo lo que es, cuáles fueron los antepasados, quién fue el fundador del pueblo donde nosotros nacimos. Y el fundador fue un antepasado nuestro. José Antonio Bautista fue el que fundó a Herrán. Y ahí lo encontramos en el genograma, como un tatarabuelo de nosotros. Y siempre hemos sido humildes, sencillos. Nunca hemos hecho alarde de nada. Hemos tomado la vida de una manera práctica, amorosa, tranquila. Ese ha sido mi principal valor. No petulante. Lo digo porque tuve algunos colegas que más bien hablaban de tal manera que nadie entendía. Y esta psicología que yo practico habla de tal manera que hasta un niño de 5 años la pueda entender. Es más sencilla. Mucho más sencilla, es comprobable, a diferencia de lo que ellos creen, que el humanismo no tiene bases científicas, porque esa era la crítica que me hacían allá en la facultad. Ellos creían que lo de ellos era lo que valía. Entonces, lo demás lo despreciaban. Hay todavía un sentimiento ahí, pero que ya no me duele,
pero que sí me dolió. Sin embargo, me logré sobreponer porque tenía el respaldo siempre de los estudiantes que eran los que vivían toda esa teoría, la practicaban. No eran los colegas los que veían desde otro punto de vista de la barrera, sino eran los estudiantes los que estaban allá, sintiendo su aprendizaje. José, profesor, ¿consideras que, hablando de eso, la psicología a nivel general, tanto históricamente como en el presente, de lo que conoces tú, que es muy amplio, piensas que está adaptada al medio colombiano o al medio vallecaucano, en el caso de la Universidad del Valle, al medio local? ¿Está en contacto Sí, con su entorno? sí, nosotros hicimos una vez una encuesta. El profesor Álvaro Enríquez era coordinador de práctica supervisada y él preguntó a los centros donde nosotros enviábamos los estudiantes de práctica y preguntó cómo veían a nuestros estudiantes, si estaban respondiendo a sus necesidades. Y los que contestaron la encuesta, el profesor Álvaro Enríquez debe tener esos datos, dijeron que muy buenos estudiantes y que sí respondían a las necesidades de ellos, del medio. Y aún más, dijeron, queremos conocer a sus profesores. ¿Quiénes son los que están formando a estos estudiantes? Podéis conversar con el profesor Álvaro Enríquez y preguntarle si él se acuerda. Puede que no se acuerde. Pero yo diría que en general, cuando se han hecho cambios a nivel de plan de estudios, cambios en el currículum de psicología, se ha tenido en cuenta si la universidad está muy separada del medio, como siempre dicen que es una burbuja que vive aislada de la realidad, y psicología no. Psicología tiene en cuenta la realidad, tiene en cuenta el medio, tiene en cuenta las necesidades para las cuales se prepara a los estudiantes para que las puedan satisfacer con todas las técnicas y todas las herramientas posibles, todo el conocimiento formativo. Yo diría que sí, en general sí. Tanto que nosotros, fuimos pioneros en crear un plan de estudio de psicología y egresados nuestros se expandieron por todo el suroccidente colombiano y están trabajando en planes de estudio de psicología en otras universidades. Si uno investiga, encuentra estudiantes egresados nuestros siendo profesores en esas otras universidades. Por doquier. Por doquier, en el mundo, allá en Estados Unidos también. ¿Para ti qué significa la Universidad del Valle? Significa lo que llaman alma mater, porque dice alma, es la madre, y bajo esa sombrilla de universidad, uni es unidad, versidad es la diversidad. La universidad es la unidad en medio de la diversidad. Nosotros como plan de psicología incorporamos la unidad en medio de la diversidad, porque incorporamos la diversidad de enfoques, ¿no? Ya dije, psicoanálisis, conductismo, esto y esto y esto, y aceptamos que había psicólogos que no nos entendíamos, que había otros que tenían otras ideas, pero ahí estábamos agrupados en una diversidad de enfoques. Entonces la Universidad del Valle para mí es la madre, es la casa donde yo realmente me formé. Digamos que fui engendrado en la Universidad Nacional. Allá tuve los profesores de psicoanálisis que eran los brillantes de la época, el doctor César Costaín, el doctor Álvaro Villar Gaviria, la profesora Raquel Camero y muchos otros fueron los que plantaron la semilla de la que hablábamos, el cultivo. Pero en la Universidad del Valle donde yo la pude desarrollar.
fue el medio, fue la oportunidad que tuve para lograr que esa semilla creciera y me dejara ser como yo quiero ser. Entonces, yo estoy muy agradecido con la Universidad del Valle por eso. Al decir que uno está bajo una sombrilla, es sentirse protegido, acogido. Estoy bajo la sombrilla de la universidad. Entonces, no es lo mismo ser José Bautista que ser profesor de la Universidad del Valle. Hay una diferencia. Lo digo porque cuando yo hacía, por ejemplo, el Congreso Nacional de Hombres, era la Universidad del Valle la que lo hacía, no era José Bautista. Es muy distinto. Era el Que sea la conjunto sí, así José lo cultural. organice, José como José lo hace, porque la universidad no son los ladrillos, entonces, pero a la gente le pone cuidado porque es la universidad, es Ese es la el sello. sombrilla, el sello, es la garantía de ciencia, ¿no? Y Es un científico el que está hablando. el que está hablando representando a esa entidad institucional, educativa, facultativa. Y es precisamente lo que nos conecta. Me llama poderosamente la atención que tú, José, muy amablemente y muy sencillamente le das a la Universidad del Valle calificativo de alma mater, sabiendo que tú provienes de la Universidad Nacional. Se me hace fascinante ese dato y creo que por el día de hoy te agradezco inmensamente desde lo profundo de mi ser, de mi corazón, desde mi alma, esta Ah. oportunidad que me has dado de generar estos planteamientos para que tú los respondas. Y muy amable, eres muy Bueno, amable. muchas Muchas gracias. gracias y esperamos seguir en contacto. Espero que sí. Bueno, en realidad, quien está agradecido soy yo por esta oportunidad de decir algunas cosas que vale la pena que alguien las oiga, porque a veces se quedan guardadas o en las memorias que estoy escribiendo o en pequeñas ponencias que uno hace para los congresos. A veces uno ahí mismo no las puede decir, pero en un congreso sí, porque hay amplitud de pensamiento. Gracias a ti por esta oportunidad también. Eres muy amable. Y entonces, una feliz tarde. Una feliz. Entonces, tú Feliz la tarde.